Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una bienvenida a este canal. Además, invitarte a que nos acompañes hoy, que continuamos con esta serie de estudios que son dentro de lo que es la introducción a la Biblia. Es una serie de estudios que nos ayudan a poder acercarnos a la Biblia y a entender mejor el texto bíblico. Y hoy vamos a estar con el tema la guianza de Dios en nuestra vida. Sí, cómo Dios nos guía a través de la palabra de Dios, pero también cómo Dios nos guía de forma específica a cada uno de nosotros, hablando directamente a nuestra conciencia. Así que acompáñanos y si te gusta el tema, pues te invito a que te suscribas y que le des un like a la campanita. Ok, el tema de hoy entonces, la guianza de Dios en nuestra vida. Un tema importantísimo, importantísimo, el escuchar a Dios. Saber cómo escuchar a Dios en las decisiones, cómo escuchar a Dios en el diario vivir. Y, y esto, pues es un tema, la verdad, que en lo personal me parece a mí valiosísimo y muy complejo. No es un tema fácil, es un tema complejo. Entonces, si usted se siente en algún momento que es medio confundido, eso es lo normal. Es un tema complejo. Entonces, cuando hablamos de la guianza de Dios, todos están viendo el power, ¿verdad? Ujú. Sí, ok, gracias Jessica. Ok, la guianza de Dios en nuestra vida, sí. Y como pueden ver, yo puse un mapa ahí. Y puse un café y puse unas cositas. Hay una foto que habla de la vida. O sea, es la guianza de Dios en el diario vivir. No es como la guianza de Dios un día específico o en un momento específico, sino mientras que cocino, mientras que lavo platos, como estaba ahora nuestra compañera, como estemos. Es oír a Dios en el diario vivir. Esa es la guianza de Dios entonces en nuestra vida. Okay. Es un mapa creado por Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Sí, es Dios guiándonos a través de su mapa. Él nos va diciendo por dónde ir. En la medida en que nosotros logremos ser acertados y acertadas en la lectura de este mapa, pues lógicamente tendremos mucho más bienestar y alcanzaremos el éxito en muchas áreas de nuestra vida mucho más rápido que cuando no tenemos esta guianza. Ahora, pregunta, ¿quién o qué guía tu vida hoy? Aquí yo quiero que seas bien honesto y bien honesta contigo mismo. ¿Quién o qué guía tu vida hoy? No me contestes, pero ahí delante tuyo, bien honesta, ¿qué guía tu vida hoy? ¿Qué o quién guía tu vida hoy? ¿Tus ideas? ¿Lo que tú crees? ¿Tus pensamientos? ¿Lo que a ti te parece? ¿Tu propio raciocinio? ¿Tus emociones? Porque tal vez eres un poco temperamental y tus emociones lideran tus decisiones. ¿Tomas decisiones con base al miedo? ¿Tomas decisiones con base a una gran alegría? ¿Con base en qué es lo que lidera tu vida? ¿Tu filosofía? Tal vez te has metido en filosofías y tienes algunas filosofías que has incorporado en tu vida y eso es lo que está liderando tu vida. Una persona podría ser perfectamente que seamos codependientes y que nuestra vida la dirija a alguien. Yo he conocido personas, yo he tenido personas, he estado comiendo con personas que han sido mis pacientes en su momento y que hemos estado ordenando el almuerzo, su esposo, ella y yo, en una terapia de grupo, y la persona ha cogido el menú y ha visto el menú y se ha vuelto y le ha preguntado a su esposo, yo quiero camarones, ¿verdad? Y lo ha vuelto a ver, preguntándole a él qué es lo que ella quiere. O sea, puede una persona estar dirigiendo tu vida y puede que te hayas acostumbrado a que alguien la dirija que ya ni siquiera te des cuenta. O un gurú. Y digo un gurú por decir algo, ustedes saben, aquí podemos hacer una lista muy grande. Un gurú por decir, una persona, qué sé yo, tengo una persona que conozco y amo muchísimo, que toma un avión y se va a Cuba. Y en Cuba le da un dineral a un santero que le tira los huesos o le tira no sé qué cosas, y ese santero le dice exactamente cómo tiene que manejar su negocio. Y luego de aquí le manda un dineral para que le siga diciendo cómo hacer y qué hacer en su negocio. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Que empezamos es, siendo bien honestos, es quién o qué es lo que guía mi vida hoy.
Les cuento esta historia en forma corta. No es una pequeña historia, es una larga historia y la voy a resumir. El pueblo de Israel en el desierto, cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto 400 años, bajo el poder de Faraón. Esta es la época en que nació Moisés, que Moisés era un niño. Esa historia la hemos oído todos posiblemente. Y cuando el pueblo fue liberto de Egipto a través de Moisés, y las 10 plagas de Egipto, que todos conocemos esa historia, el pueblo empezó a caminar por el desierto, pero el pueblo no obedeció a Dios, desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés, ¿verdad? Hubo mucho tiempo en que ellos deseaban devolverse a Egipto, fue un tiempo que no fue necesariamente de mucha obediencia, y entonces el pueblo iba a tardar en esa travesía desde Egipto hasta la tierra prometida, que se llama la tierra de Canaán. Era la tierra que Dios les iba a dar a ellos. Ese tiempo era de semanas, literalmente unos meses, pero duraron 40 años atravesando el desierto. Ok, ¿qué hizo que ellos duraran 40 años y no las semanas que era lo que Dios tenía planeado para ellos? Bueno, precisamente la obediencia, la guianza, eso fue precisamente lo que hizo. Entonces, nosotros en nuestra vida tenemos que tener mucho cuidado de estar como muy en contacto con esa realidad, que nuestra obediencia, desobediencia, nuestra guianza, el poder escuchar a Dios, el estar atento, va a determinar en gran medida el logro de objetivos en nuestro diario vivir. Creo que hay alguien que tiene el micrófono. Cris, creo que es el tuyo, mi amor. Voy a ponerte mute. Ok. La guianza se divide en dos. Se divide en la guianza general y la guianza específica. Entonces, hay dos formas, ¿ven? Qué interesante. La guianza general y la guianza específica. Vamos a ver cuál es cuál. Entonces, cuando hablamos de Dios guiándonos en este peregrinaje, en este viaje por la tierra, van a haber dos guianzas, la específica y la general. Ambas son a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué ambas son a través del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que está aquí con nosotros en la tierra acompañándonos. Y el Espíritu Santo es una persona. No vayan a confundirse nunca pensando que el Espíritu Santo es un poder. No, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Entonces, Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Este es un misterio. Para nosotros seres humanos es un misterio poder entender que Dios sea tres personas en una. Yo lo sé, pero les voy a dar un ejemplo. Si de algo te ayuda, ¿no? Pero no sé que no puedo llegar ni siquiera cerca a explicar este misterio. Pero, ¿cómo se llama el componente? Siempre se me olvida. El componente del agua, HO2, creo. H2O. H2O, gracias. Muchas gracias. H2O. Entonces, el H2O lo podemos ver en el vapor, lo podemos ver en el agua y lo podemos ver en el hielo. Es el mismo componente, pero tiene tres estados diferentes. Sí, entonces, cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es la misma persona, son hechos de la misma esencia. Es la misma persona, es una sola persona. Pero el Espíritu Santo es el que mora aquí con nosotros. Es el que vive aquí con nosotros. Y lo vamos a ir viendo en el texto conforme avancemos en el estudio. Cuando en el Antiguo Testamento Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de Moisés o a través de un profeta, el Espíritu Santo descendía sobre esa persona y Dios hablaba a través de ella, literalmente, y se volvía a ir el Espíritu. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues Dios nos hablaba a través de Jesús. Pero cuando Jesús subió a los cielos y ya resucitó, dijo que nos enviaría un consolador al Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que está hoy con nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Voy a ampliar un poquito esto. Cuando Jesús estaba en la tierra, él estaba limitado geográficamente por un cuerpo humano. Dios estaba en un cuerpo humano, en Jesús.
Pero cuando Jesús asciende a los cielos y desciende el Espíritu Santo, ya no está limitado a un cuerpo humano. Ahora el Espíritu Santo puede morar dentro tuyo y dentro mío. Y dentro de la persona que está en la India y el que está en África. Y en todos nosotros está morando y está morando completo. Ok, eso, ¿cómo se hace? A través del Espíritu Santo. Es en la persona del Espíritu Santo. Por eso es que ya no podemos decir que Dios está en templo hecho por manos humanas. Porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de nuestro cuerpo. Este es el templo de Dios, tu cuerpo y el mío. Entonces, ahora el Espíritu Santo está acá. Es el Espíritu Santo el que nos guía en el peregrinaje por la tierra. Recuerden que al final pueden hacer preguntas si queda alguna duda o algo no cubrí. La guianza general. La guianza general es en la palabra de Dios. Es en la Biblia. Es en lo que estamos estudiando hoy. Es aquí donde Dios guía en términos generales, en términos amplios. Es la guianza para todos. La guianza específica es directamente a tu oído espiritual. Y espero que en este estudio podamos descubrir el oído espiritual. Y los que ya lo saben, pues reforzar esa enseñanza que ya conocen. Entonces, la guianza general es la palabra de Dios. La guianza específica es directamente Dios hablando contigo. ¿Qué nos dice Juan 16:7? Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Ven qué interesante. Les conviene que me vaya, dice Jesús. Porque si no lo hago, el Consolador no viene. O sea, que era necesario que Jesús se fuera. En el plan de Dios estaba diseñado de esa manera para que entonces viniera el Consolador. La palabra Consolador aquí es una palabra muy conocida en el griego para los que estudiamos formalmente la Biblia, y es la palabra Paracletos, que significa ayudador. Entonces el Espíritu Santo es nuestro ayudador para que podamos pasar por este tiempo aquí en la tierra. Hechos 1:5 dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! O sea que hay dos bautismos, el de agua y el del Espíritu. Interesante, ¿verdad? Dos bautismos. Ahora, ¿qué significa bautismo? Bautismo es una palabra del griego, el griego. Recuerden, yo les digo griego, pero recuerden que digo el griego porque el griego es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento en el primer siglo. Era el idioma del Imperio Romano, era el idioma predominante, como hoy a nivel mundial es el inglés. En el primer siglo era el griego koiné. No es el griego que se habla hoy en Grecia, es un griego antiguo. Entonces, en el griego koiné, la palabra bautizar significa ser sumergido. Ajá. Entonces, cuando hablamos de que Juan se sumergió y bautizó, sumergió gente con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea que vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos, tú y yo, nosotros, los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que resucitó entre los muertos y que nos perdonó nuestros pecados, somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora usted dirá, bueno, Alexandra, pero es que yo he oído que la gente que es bautizada habla en lenguas y hace milagros. Sí, bueno, esas son algunas formas de poder entender el texto bíblico, pero ya todos somos bautizados. Usted podrá después tener dones en los cuales Dios te usa para sanar gente, podrá tener diferentes expresiones de esta presencia del Espíritu de Dios en su vida, pero es muy importante que sepamos que todos nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, somos sellados. Y la palabra sellados es literalmente, imagínense en un sello. En el tiempo aquel del primer siglo, cuando un rey, ustedes lo han visto en las películas, cuando un rey manda una carta, cogía un sellito como de cera derretida, ¿verdad? Y le ponía así como una estampa. Ok, de ahí es donde viene la palabra sellados por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo creemos que Jesús es Dios y empezamos a caminar con Él nos pone ese sello encima.
Entonces, desde ese día somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, somos de Él, somos propiedad de Dios, somos hijos e hijas de Dios, independientemente en donde estemos, independientemente de lo que sucede en nuestra vida, e inclusive cuando pecamos y si pecamos, porque recordemos que siempre vamos a pecar. No existe un ser humano que no peque. Eso no existe. Claro, no es lo mismo pecar que vivir en el pecado, ¿verdad? Son cosas diferentes, pero hoy no es el tema. Entonces no voy a entrar por ahí. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Bueno, mire, Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y cómo es que somos guiados? Somos guiados en la guianza general. ¿Y cuál es la guianza general? La palabra de Dios. ¿Podrá uno abrazar toda la Biblia y hacer lo que la Biblia dice al pie de la letra? No. Bueno, yo todavía después de tantos años todavía no puedo. No, la Biblia dice que solamente hubo uno que pudo y fue Jesucristo. Entonces, no vamos a hacerlo todo, pero sí estamos siendo guiados en una buena porción a través de la obediencia. Corintios, 1 Corintios 12:13, dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. O sea, todos somos bautizados por el mismo Espíritu Santo, ya seamos judíos o gentiles. Aquí yo voy a cambiar eso. Ya seamos nicaragüenses, colombianos, costarricenses, puertorriqueños o americanos. Ya seamos esclavos o seamos libres, seamos gente de dinero o seamos gente que trabaja. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay diferencia. Aquí el racismo quedó abolido en este texto bíblico completamente y la distinción de clases sociales. La guianza general. Vamos a ver un poquito más específicamente la guianza general. La palabra de Dios. Esa es la guianza general. Está en la Biblia. Por eso es sumamente importante que la leamos. Por eso el énfasis mío en estudiar mucho la palabra, en tratar de traerles un buen estudio, pero sobre todo en que ustedes se lleguen a deleitar leyendo la Biblia. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a leer la Biblia, empiezan a entender la sabiduría que hay ahí, un día no les va a costar. Como nos hablaba ahora Vivian, es una práctica. Uno empieza como a hacer ejercicio. Usted va a ir a hacer ejercicio y le da pereza. Pero cuando usted es una persona disciplinada que ha ido al gimnasio 1 año o 2 años, el día que usted no va a hacer ejercicio, usted se siente mal. Su cuerpo se lo pide. Entonces la gente, y no te cansas, la gente se cansa, la gente que hace ejercicio se cansa cuando no lo hace, no cuando hace ejercicio. Hace 2, 3 horas de bicicleta, regresa a la casa, se da una ducha y queda lleno de energía para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo asimiló, ya el cuerpo está habituado, ya está con todas las cositas que se necesitan. ¿Ven? La palabra de Dios es igual, yo les aseguro, pero cuesta romper. Cuesta romper. Además, recordemos que hay una lucha entre la carne y el espíritu y que ambos viven en este cuerpo nuestro. La nueva naturaleza de Dios, pero también la antigua, las dos están dentro de tu cuerpo. Y por eso vas a tener lucha para leer la palabra de Dios. Vas a tener mucha más lucha para leer la palabra de Dios y orar que hacer otro montón de cosas en la vida. Porque en la medida en que tú conozcas la palabra de Dios, la carne sabe que entonces el espíritu va a ganar y la carne se opone. Y es el mismo mapa para todos. Ven, la palabra de Dios es un mapa y es el mismo para todos. O sea, todos sabemos, de acuerdo a la guianza general, todos sabemos cuáles son los principios. Por eso, por ejemplo, yo viajo por decir algo, a Marruecos. Voy para Marruecos, estoy en Marrakech y llego y me quedo en casa de unos amigos que también son creyentes. Y yo me quedo en su casa y yo no los he visto nunca. Me recogen en el aeropuerto, nos damos un abrazo, nos vamos a su casa, me sirven un tajín, empezamos a comer en la mesa, empezamos a hablar, empezamos a compartir, me hacen una camita por ahí en algún rincón, me quedo ahí a dormir mientras al otro día tomo, no sé, un bus para el Sahara, para donde me toque ir. ¿Y saben qué? Ese tiempo que yo paso con ellos es como si los conociera desde siempre.
Yo no paso ninguna incomodidad. O sea, yo no paso como, ay, me voy a ir a quedar en una casa que no conozco y no sé quiénes son y yo no sé cómo es que me tengo que comportar. No, yo ya sé lo que vamos, de qué podemos hablar, yo sé qué palabras se pueden decir, yo sé cómo es que debo comportarme, yo sé cómo ellos se van a comportar. O sea, ¿por qué? Porque todos tenemos una forma general amplia de manejar muchos temas en la vida, porque todos los aprendimos de la guianza general, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer ante cada situación? Eso es lo que me dice la guianza general. La guianza general me dice exactamente qué dice la Biblia que yo debo hacer ante esta o aquella situación. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Miren, esto es la palabra de Dios. Es una lámpara a mis pies. Si la palabra es algo que te va a iluminar hacia dónde vas, cuál dirección tomar, por dónde estás caminando. Miren qué ejemplo tan claro y tan gráfico. Nos está comparando la palabra de Dios con una lámpara y nos la está poniendo en los pies. O sea, no puede ser el salmista más pragmático para enseñarnos qué significa la guianza general. Es una luz en el sendero. O sea, por donde usted sabe por dónde tiene que ir. El problema es que hemos cerrado la palabra, hemos cerrado el libro y no lo leemos. Entonces, por eso nos llevamos un golpe y otro golpe, escogemos la pareja equivocada, nos metemos en una conversación equivocada, decimos algo que no debíamos, nos metemos una movie en la cabeza que nos deja todas traumadas para el próximo día, llenas de temores, en fin, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque porque hemos cerrado la guianza general y nos perdemos. Nos perdemos totalmente, nos confundimos y ahí tiene que ir el Señor como buen pastor con el cayado, ¿no? ¿Recuerdan el cayado, ese palo así curviado que andaban los pastores a sacarnos del guindo porque no fuimos, ¿verdad? Bueno, y podría sucedernos que lleguemos a confundirnos al extremo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Claro, porque estamos siendo liderados por nuestros pensamientos, por lo que nos dicen las redes sociales, por lo que nos dice la media, por la conversación sutil que oímos de unos compañeros, por cierta persona que se cree que es muy espiritual y bueno, entonces cree que puede guiar nuestra vida, cuando en realidad la guianza debe venir de la palabra de Dios. La guianza debe venir de la palabra de Dios. Inclusive yo, si en algún momento les estoy guiando, les estoy aconsejando en algo, estamos en una conversación íntima, usted y yo estamos conversando, yo tengo que guiarte de acuerdo a la guianza general. Yo no te puedo guiar de acuerdo a mi opinión. Yo no te puedo guiar de acuerdo a mi perspectiva, porque te voy a confundir, te voy a sacar del camino. Pero en cambio, si yo manejo el texto bíblico y manejo la Biblia, pues entonces yo voy a guiarte de acuerdo a la guianza general de Dios. Entonces, hasta para aconsejar a alguien, es muy bueno conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando uno aconseje a alguien y cuando a usted le toque escuchar a un amigo o una amiga y quiere aconsejarlo, primero pregunte, ¿qué dirá la Biblia sobre esto? No te va a decir específicamente, porque la Biblia no es un libro de consejería, la Biblia es el libro de la redención, del plan de redención de Dios, y eso es el tema central y de eso trata. No trata de otros temas más, pero sí te va a dar los principios generales suficientes como para saber qué sí y qué no entra en la guianza de Dios, en la voluntad de Dios. Mucha gente abre el libro cuando está en problemas. Y está bueno, buscamos a Dios en medio del problema. Eso es muy sabio, eso es lo que tenemos que hacer, eso es muy bueno. Pero hay algo mucho mejor que eso. Hay algo mucho mejor, es mantenernos guiados durante todo el viaje por el Señor. Que Dios nos guíe durante todo el viaje, no solo cuando tenemos problemas. Pero yo sé que es la tendencia, yo lo veo porque yo lo veo mucho en la terapia. O sea, yo tengo pacientes que son mis pacientes, ellos son mis pacientes todo el tiempo, o sea, por periodos largos, pero ellos me van a cancelar una cita, me van a cancelar otra y van a cancelar otra. Pero el día que tienen un susto o un problema, ese día me llaman que si los atiendo mañana.
O sea, que veo a ver qué hago y que los atienda mañana. Pero ¿saben qué? Cuando la persona está en medio del problema, yo no le puedo dar las mismas herramientas. Yo tengo que ir a apagar el incendio, pero yo no le puedo educar porque cuando usted está angustiado, está triste, está deprimido, está con un problemón encima, no es el momento para educarte. No es el momento para darte las herramientas, es el momento para ayudarte con lo que estás lidiando en el momento. Pues igual sucede cuando nosotros llegamos a Dios. Venimos a Dios, sí, con un problema, Dios nos va a atender, Dios nos va a abrazar, Dios nos va a ayudar y yo también, yo voy a estar aquí siempre para ti, siempre, yo siempre voy a estar, siempre, independientemente. Pero te lo digo por tu bien, porque es importante que sepamos que cuando tenemos la guianza todo el tiempo, pues es mucho mejor que no venir y Dios te apaga el incendio y te vuelves a hacer las cosas como a ti te gusta, como te ha parecido. Yo creo que uno tiene que también usar un poquito la cabecita y decir, bueno, pues si yo he hecho las cosas a mi manera y no me ha resultado, pues claro que tengo que darle un chance a Dios. ¿Será que la forma de Dios es la que me va a beneficiar, es la que me va a funcionar? Sabremos qué es bueno y qué no es bueno, qué nos conviene y qué no, cuál es la decisión sabia. Todo eso nos lo ayuda la guianza general. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Miren qué sabio. Confía en el Señor con todo el corazón. Confía que lo que Dios dice es más sabio y te va a llevar a un mejor lugar y te va a traer más bienestar. No te apoyes en tu propio entendimiento, porque nuestro propio entendimiento, no, la Biblia dice que no podemos confiar en él. Reconócele en todos tus caminos. Reconócele es, la palabra reconocer a Dios en todos tus caminos, reconocerlo significa como tomarlo en cuenta en todas las decisiones, en todas las áreas. Que si yo voy saliendo, yo vivo en la Florida, en Miami, en la parte sur de la Florida, pero tengo que ir a Orlando. Bueno, pues me monto en el carro, son 3 horas, voy para una reunión. Bueno, yo me monto en el carro y yo le digo, Señor, acompáñame en este viaje. Eso es reconocerlo. Yo voy a, por ejemplo, tengo el problema que tengo ahorita, que el iCloud y que la computadora y que no encuentro muchos videos, etcétera. Bueno, yo tengo la cita con el muchacho de Apple que me va a dar el soporte. Bueno, yo oro. Cuando yo venía a reunirme con él a mi escritorio, yo oré y le dije, Padre, dale sabiduría a este muchacho para que él me pueda ayudar. Eso es reconocerlo en todos nuestros caminos. Es en todas las áreas de nuestra vida. No es solo en las que tú crees que son importantes, es involucrarlo en todo. Es como si tienes un amigo o una amiga y tú le participas. Bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? Bueno, pues yo no sé, me fui a la Feria Verde y me compré un jugo y fíjate que conocí a un muchacho muy guapo y luego en la noche nos fuimos a la casa y nos vimos una película y el domingo desayuné con una amiga. O sea, tú le cuentas. Eso es, reconocer a Dios es incluir a Dios, es invitarlo en tu diario vivir. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Sí? Él se encargará, como tú lo invitaste, le diste permiso. Entonces, Él endereza lo que está mal, lo que te va a hacer daño, lo que no es bueno, lo que te va a traer dolor. La guianza específica. Ok, aquí ya la cosa se va poniendo un poquito más compleja. Bueno, ninguna de las dos es menos difícil, pero la primera es muy difícil porque hay que conocer la palabra de Dios. La guianza específica. Ok, la guianza específica, como bien lo dice la palabra, es específica. Es exactamente cuando necesitamos saber cómo llego aquí, a este puntito del mapa. ¿Cómo llego allá, no? Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, ¿ven? Se llama el Consolador, el Ayudador. Recuerdan el Paracleto, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oh, ¿quién lo va a enviar? Lo va a enviar el Padre. Ah, y va a ser enviado. Ah, y va a ser enviado en el nombre de quién? En mi nombre. ¿Quién es mi nombre? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús, será enviado en el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer el Paracleto? El Consolador, el Ayudador, nos va a enseñar. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Nos va a enseñar todas las cosas. ¿Y qué nos va a hacer recordar? ¿Qué nos va a hacer recordar? Todo lo que nos ha dicho. ¿Dónde nos lo dijo? En la palabra. ¿Ven la función del Espíritu Santo? Qué poderosa. Primero lo envía el Padre. Lo envía en nombre de Jesús.
y nos va a enseñar todas las cosas. O sea que yo puedo pasarme aquí 2 horas enseñándoles a ustedes o 1 hora, pero en realidad el maestro aquí es el Espíritu Santo. O sea, yo comunico el conocimiento, pero el Espíritu Santo es el único que puede entrar al corazón y a la mente de un ser humano y enseñar, porque aquí hay misterios que solo se pueden implementar por fe. Y eso es un trabajo del Espíritu Santo. Claro, porque cuánta gente puede estar en este estudio y sencillamente está ahí sentado estudiando como si esto fuera una cátedra universitaria. O sea, aprendiendo, pero no hay en el corazón deseo de conocer a Dios. Esa persona no va a ser enseñada por el Espíritu Santo. Esa persona se queda con lo que yo dije nada más. Mientras que el que está aquí sentado tratando de conocer a Dios, oye lo que yo digo, el conocimiento que yo doy le queda y el Espíritu Santo continúa trabajando el resto de tu vida. Esta palabra se queda haciendo cosas en ti el resto de tu vida. Imagínate, qué poderoso. Se va a quedar recordándote lo que has aprendido en la palabra, lo que has aprendido en esta enseñanza. Lo vas a recordar siempre. Y esa es la idea. Dios habla ¿a dónde? A la conciencia. Miren, Romanos 9:1 habla de la conciencia. Digo la verdad en Cristo, no miento. Aquí está hablando Pablo. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es la guianza específica? ¿Cuál es el oído espiritual? Mi conciencia. Ese es el oído espiritual. Dios habla a través de nuestra conciencia. Por eso es que en el caminar con Dios vamos a tener necesidad de tener una conciencia que está unida a la palabra de Dios. Es muy difícil que alguien sea guiado por Dios en la guianza específica si no conoce la guianza general. Es difícil. Puede ser, y conozco casos, y Dios lo hizo conmigo en algún momento, cuando yo empecé, por pura misericordia. Dios me habló cosas sin que yo conociera la Biblia. Qué sé yo, para a ver si me acuerdo de alguna de esas experiencias que tuve, pero Dios me habló cosas y yo no conocía la palabra de Dios. Yo le hice caso y bueno, aquí estoy contándoles el cuento. Pero el Espíritu Santo no da explicaciones. Él no te va a explicar cosas. Él no te va a explicar por qué te dijo que para la derecha o para la izquierda. Eso no te lo va a explicar. Si conoces la palabra de Dios, vas a entender más o menos por qué, pero no es una explicación que Él da. Pero sí nos da dirección, sí nos guía, sí nos protege, sí nos recuerda, sí nos corrige, sí nos redarguye. Todo eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Nos recuerda la palabra, nos corrige algo, nos redarguye. Y esto es de diferente manera. Y hay algunas prácticas que podemos hacer y espero que ahora al final la hagamos. Si se me olvida, me recuerdan. Pero ahora al final podemos hacer una práctica. El cuerpo, cuando está enfermo, nos avisa, ¿verdad? ¿Cómo? Con una inflamación, con un dolor, con una picazón. O sea, y ya sabemos que algo malo está en nuestro cuerpo, que algo no está bien, ¿verdad? Un dolor, algo. Ok, el Espíritu Santo hace algo parecido. Él tiene su propio sistema de comunicación para comunicarnos una alerta, para que no hagamos algo o para que hagamos algo. Él tiene su propio sistema. Él va a hablar contigo directamente en tu conciencia. Entonces, la conciencia es un órgano importante. La conciencia es un órgano importante, la conciencia es un órgano. El hecho de que sea intangible no significa que no es un órgano. Y démosle mucha importancia a la conciencia de la mente. Yo sobre todo hago mucho énfasis en que se le dé importancia a los órganos de la mente, porque a veces nosotros, sobre todo esta época que vivimos en algo donde lo que vale es lo que se toca, a lo que se le aplican los 5 sentidos, entonces creemos que lo que no se le aplican los 5 sentidos no es real. Pero a ver, usted no puede aplicarle los 5 sentidos al aire, ¿verdad? Usted no lo puede agarrar, no lo puede tocar, no lo puede oler, pero el aire es real, es real. O hagamos otro ejemplo. Imagínese que alguien viene y le pone un cuchillo a usted aquí en el cuello. Usted está por la calle, alguien le pone un cuchillo. ¿Usted qué siente? Usted siente un miedo terrible. A ver, usted puede agarrar el miedo, lo puede encerrar, lo puede amarrar, lo puede oler, lo puede tocar. No.
pero significa que el miedo no es real. Claro que es real. Entonces hay cosas que no se le pueden aplicar los 5 sentidos, pero no por eso dejan de ser menos reales. Bueno, la conciencia, la mente son órganos. Y la mente yo le pongo mucho énfasis, no es el tema de hoy, pero le pongo mucho énfasis porque es a través de la mente que nosotros alimentamos. Y si dejamos entrar ahí cualquier cosa, eso te va a podrir por dentro después a nivel espiritual. Bueno, no es el tema de hoy. Avanzamos. Nos guía a través de 2 órganos espirituales, la conciencia y la mente. Así es como nos guía la guianza específica. Recuerden, estamos ya en la guianza específica. Va a hablar a través de tu conciencia, va a hablar a través de tu mente. Claro, y usted me puede decir, Alexandra, pero ¿qué pasa con alguien que no tiene conciencia? O con alguien que tiene la conciencia totalmente chocha. Bueno, claro, estamos hablando de que las personas a quienes Dios va a guiar son las personas que tienen al Espíritu Santo, son las personas que son salvas, son los hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, esta conciencia ya está gobernada, ha sido sellada, ya esa persona tiene a Dios en su vida. Mire, y esto es tan interesante y tan sobrenatural y tan deliciosamente misterioso, que no importa a cuál lugar del Amazonas usted entre, no importa cuál grupo étnico de los que viven en los lugares más recónditos del mundo, usted entra en un viaje misionero y cuando usted entra se encuentra que la gente adora algo, porque el ser humano fue creado con un espacio dentro de él para adorar a Dios. Entonces hay un espacio para adorar a Dios. Entonces, toda persona que es un hijo de Dios, que ya reconoció y dejó que ese espacio sea llenado por Dios y no por otra cosa o por otra persona, esa persona va a tener la guianza de Dios a través de su conciencia que está en su mente. La guianza en la vida de Jesús. Miren qué interesante, a Jesús también lo guió el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando fue llevado al desierto, se encontró con las tentaciones. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta. En ese momento, ahí Jesús es tentado. Es tentado, como lo vimos la semana pasada un poquito, es tentado en varias áreas. Entonces, Jesús fue tentado, pero Jesús nunca pecó. Jesús nunca cayó en la tentación. Y lo digo eso porque yo sé que a veces hay confusión y algunas personas piensan que sí, que Jesús fue tentado y cayó. No, Jesús no cayó nunca. Jesús no pecó. Si Jesús hubiera pecado, tú y yo no podríamos estar aquí y ser hijos de Dios, hijos de Dios. Porque lo que hace que Jesús hoy esté sentado a la diestra del Padre es precisamente que Él no pecó, que Él fue hombre y no pecó. Y esa es una de las condiciones en la justicia de Dios que tenían que suceder para que Jesús pudiera llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tenía que ser un hombre que no pecó, porque Jesús es el sustituto del primer hombre que Dios creó, que es Adán, que sí pecó. Bueno, por eso Dios mandó al segundo hombre, al segundo Adán, que es Jesucristo, que no podía pecar, porque si pecaba, volveríamos atrás como nos pasó con Adán. Guianza en el llamado a servir. Hechos 13:2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Mire qué interesante, ayunaban y participaban en el culto al Señor. Estaban ayunando, orando desde luego, porque sabemos que el ayuno y la oración van juntos. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. O sea, había un trabajo para Bernabé y para Saulo. Bernabé es un judío y la palabra Bernabé significa misericordia. Y Saulo es el mismo que luego es el apóstol San Pablo, que escribe la mayoría de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, que aquí se llama Saulo. Pero de aquí en adelante a él Dios le cambia el nombre, ya no va a ser más Saulo, sino Paulo. Entonces, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo. O sea, había un trabajo que Dios les había asignado a ellos. Y aquí Dios se los dice a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habla. ¿Les habla dónde?
les habla a su conciencia o le pudo haber hablado a través de alguien del grupo. Pero dice que los manda para el trabajo al que los había llamado. De paso, solo para que sepan, el trabajo al que los había llamado era llevar el evangelio de Dios a los que no eran judíos. Pablo y Bernabé hacen aquí su primer viaje misionero y llevan el evangelio a tierras mucho más lejanas de Jerusalén, de Samaria y de Judea, que era hasta donde había llegado el evangelio en aquel momento. Y aquí el evangelio empieza a llegar a tierras mucho más lejanas. Y además de que llega a tierras más lejanas, ya ahora el evangelio empieza a ser predicado a los que no son judíos, que es lo que se llamaban los gentiles en aquella época. Que cuando la Biblia habla de gentiles es todo aquel que no es judío. Y entonces, hoy, ¿quiénes son los gentiles hoy? Los gentiles hoy somos tú y yo, los que no somos judíos. Bueno, aunque dicen que yo vengo de descendencia judía. Nos ayuda en momentos difíciles. Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren, ¿qué más nos ayuda? Nos ayuda en los momentos difíciles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Sí, porque a veces no sabemos cómo orar. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu mismo ora por nosotros. ¿Cómo ora? Con gemidos indecibles. Ora con gemidos indecibles. Eso significa que el Espíritu Santo gime, llora, llora. Oigan esto, el Espíritu Santo llora, llora a través nuestro. ¿A usted le ha pasado alguna vez que el dolor que usted ha tenido por la partida de un ser amado, por una pérdida de una persona que usted amaba, una pareja, una amiga que te traicionó horrible, así algo de esas cosas que duelen en el alma y que usted sencillamente no ha tenido palabras? O sea, que usted cae ahí en el piso llorando y llorando y llorando. Esos son los gemidos del Espíritu. Cuando no hay ni siquiera palabras para decir lo mucho que sentimos, cuando ni siquiera sabemos cómo orar. Es tanto el dolor, es tanta la frustración, es tanto el temor, es tanto la emoción que estamos viviendo nos inunda de una forma tal que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Quién es aquel que escudriña los corazones? El Espíritu Santo, Jesús, porque Él, la palabra Él está en mayúscula, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede, ora, intercede. ¿Qué significa interceder? Hace puente entre Dios y los hombres. O sea, le pide al Padre por nosotros. Vean qué gran ayuda es el Espíritu Santo en nuestra vida. La guianza en lo que no hay que hacer. Miren Hechos 16, 6 al 7. La visión de Pablo del hombre macedonio. Miren qué interesante la experiencia de Pablo. Pablo es el que yo les hace un momento era Saulo, ¿verdad? Aquí es Pablo y ya anda en uno de los viajes. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido, oigan la palabra, impedido, que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Oigan, qué interesante. Pablo, el Espíritu Santo le impidió que fuera a predicar a Asia. Y usted diría, pero ¿cómo? Predicar es bueno. ¿Por qué no lo habría de dejar? Ve qué interesante, qué importante es la guianza del Espíritu, porque puede que sea algo bueno, pero no es el momento. Porque hay algo que se llama el cronos y el kairos. El cronos es de donde viene la palabra cronológicamente, que la vimos. El cronos es como el reloj que nosotros usamos, es cronológico, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Las horas cronológicas. Y el kairos es también una palabra que tiene que ver con los tiempos, pero se refiere más como al tiempo perfecto, como a la sazón de la comida, como cuando usted está cocinando, pero y no es de 1, 2, 3, 4 horas, sino de que usted está cocinando y llega un momento donde esa salsita está en el punto perfecto. Eso se llama el kairos de Dios. El kairos de Dios es cuando es el momento oportuno para que algo suceda en la vida de un ser humano. Entonces aquí vemos que a Pablo le fue negado, le fue quitado, el Espíritu le impidió que fuera para Asia. No era el tiempo. Cuando llegaron cerca de Misia, otro pueblo, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Es lo mismo. No se lo permitió de nuevo. Si yo quiero que vean cómo el Espíritu puede impedir que hagamos cosas. Entonces, inclusive cuando nosotros queremos acercar a alguien a Dios, por ejemplo, hay un tiempo. Hay un tiempo. Por eso yo les he enseñado en algunos estudios, no sé si usted estaba en uno de ellos, que yo cuando acerco gente a Jesús uso un concepto que se llama la bolsa de confites. La bolsa, imagínese una bolsa, la bolsa está vacía. Usted se imagina que la persona es una bolsa. Y cada vez que usted está con esa persona, usted le pone un confitito y cada confite será del tamaño de como usted sienta que es el momento. Pero no trate de llenarle la bolsa en un solo día, porque la gente se puede asustar, porque la gente puede que no le guste, porque la gente, esto es algo desconocido para ellos y les puede causar una reacción contraria a la que usted está esperando. Entonces yo, cuando enseño sobre cómo acercar gente a Jesús, yo siempre hablo de este concepto de la bolsa de confites y de poner confititos en la persona. Y uno tiene que aprender a medir qué tan grande o tan chiquito es el confitito. Pero usted va poniendo confititos, confititos, Dios pone otra persona que le ponga otro confitito y ahí la bolsita se va llenando. Cuando la bolsita está llena, la persona está lista para poder acercarse a Jesús. Entonces, puede que usted le toque poner todos los confititos, puede que solo le toque poner 3. Dios va a enviar a alguien que continúe llenando la bolsita. Pero bueno, el tema acá es que veamos cómo el Espíritu Santo puede que nos diga que no a algo. La guianza específica. Si entra en conflicto con la Biblia, entonces no proviene del Espíritu Santo. ¡Wow! Ok. Si entra en conflicto con la Biblia, no proviene. ¿Cómo explicamos esto? Cuando usted escucha en su conciencia la voz de Dios, usted podría perfectamente estar escuchando la voz suya también, o podría estar escuchando la voz del mundo y no es la de Dios. ¿Cómo sabe usted que es la de Dios y no la suya? Bueno, porque no va a entrar en conflicto con la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro. Yo veo a un papá que tiene 3 niños y está guapísimo y yo creo que es la voluntad de Dios que yo me vaya con ese papá que tiene 3 niños, sin ni siquiera fijarme si anda el anillo de matrimonio y si es casado, por ejemplo. Eso es una forma muy clara de saber que Dios no puede querer que yo esté con ese papá que tiene 3 niños cuando ese papá tiene su anillito de matrimonio puesto, por ejemplo. Entonces, la guianza específica, si entra en conflicto con la Biblia, lo que usted está escuchando no viene de Dios, viene de usted o viene de sus deseos, del mundo, de sus necesidades. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo. ¿Ve? Viene de nuevo, lo puse de nuevo el texto donde nos recordará la palabra de Dios. Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Sí, este es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a, esto es solo un ejemplo, cómo vamos a saber que la voz que oigo es o no es? Bueno, porque va de acuerdo con la Biblia. Si la contradice, si lo que yo estoy oyendo, que yo me lleve un dinero que dejó, una carterita que dejó ahí una amiga con un dinerito. Si yo eso es lo que creo, que Dios me está diciendo que lo tome porque yo estoy en una necesidad económica, no puede venir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no robemos. Entonces, si contradice la Biblia, pues no puede ser lo que yo estoy escuchando. Entonces, ¿cómo usted puede saber que no es? Porque contradice la palabra de Dios. ¿Se puede resistir la guianza de Dios? ¿Puede usted resistirla, no hacerle caso? Sí, sí puede. Mire Hechos 7:51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. ¿Qué palabra tan fuerte? Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. O sea, sí puede el Espíritu Santo venirte hablando hace tiempo y usted venirlo resistiendo. Sí puede ser. Y es como muy a menudo. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y a mí me ha pasado y no tengo excusa. A mí me ha pasado de una persona que estaba en el hospital. A mí me ha pasado y muy triste. He tenido que pedir perdón a Dios. Y les voy a contar. Estando una persona en un hospital y que a mí, y el Espíritu Santo me dijera, yo no sabía que estaba en el hospital, para nada. Yo pensaba que estaba sano y ya. Y el Espíritu Santo decirme que vaya a ver a esta persona. Y yo oraba por otras cosas. Esa persona ni era importante en mi vida, yo nunca la veía, no era amigo mío. O sea,
nada que ver. Y yo estaba orando por otra gente y otras cosas y me venía esa persona y yo decía, sí, sí, yo sé que yo debo llamarla, a ver por qué yo tengo esto aquí, que es como que yo debo llamar a esta persona. Y yo vivía en otra ciudad y todo. Y yo, Señor, te prometo que mañana, al otro día me volví a atarear con las cosas del día. Ay, llegó la noche, no llamé a ver qué es lo que Dios quiere. Ay, Padre, te lo prometo que lo hago mañana. Llegó el sábado se me olvidó, pues el fin de semana, y el domingo en la noche, entonces llamé a alguien que lo conocía y le dije, mira, tú sabes de tal y tal persona, ¿cómo está? Y se vuelve y me dice, fíjate vos, que anoche estábamos en el hospital porque tiene 2 semanas de estar en un hospital. Y anoche yo fui al hospital a visitarlo y vieras qué curioso, yo me tuve que quedar con él cuando le tocó la hora de partir. Anoche murió, pero sabes una cosa, que mientras moría lo único que hacía era llamarte a ti, llamar tu nombre. Bueno, esa fue una de las tantas experiencias en que yo resistí al Espíritu Santo. Y no fue porque lo resistí, porque no quise. Peor todo, bueno, no peor, la misma cosa al final. O sea, me distraje haciendo cosas. Me distraje haciendo cosas. No tuve la astucia para entender que era el enemigo distrayéndome. Y bueno, esta persona murió y no sé lo que Dios quería darle y no, yo no llegué a tiempo. Así que sí se puede resistir de muchas maneras. Una de esas es como yo, porque me atareé y permití que los afanes de este siglo me distrajeran de obedecer a Dios. ¿Se puede silenciar la guianza en nuestra vida? Sí, sí, ¿se puede silenciar la guianza? Sí, vean, Tesalonicenses 5:19, no apaguen al espíritu. Claro, cuando el espíritu te habla una vez, te habla dos, te habla tres, te habla cuatro, y tú no le haces caso, vas a apagarlo. Él va a guardar silencio. Él ya va a llegar el momento donde ya no lo escuches. Seguramente sigue hablando, pero ya tú no lo... Y si estás en un pecado recurrente en tu vida, es muy posible que no lo sientas. Si tú estás caminando con Dios, si tú pecas en algo, vas a sentir que tienes temor de Dios. Te puedes sentir con temor de Dios. Pero si tú estás muy acostumbrado a vivir en pecado, tú no vas a sentir nada, porque el pecado no te permite. El pecado es como si taqueara tus oídos espirituales. Efesios 4:30 al 32. ¿Se puede entristecer al Espíritu Santo en nuestra vida? Sí, sí se puede entristecer. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí se puede contristar. Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdona. Sí, ven, el tener todas estas actitudes de enojo, de ira, de gritería, maledicencia, de malicia, de decir cosas feas contra la gente, estúpido, idiota, no sirves, quítate, todas esas cosas, estar amargado, estar en una actitud de pleito todo el tiempo, todo eso contrita al Espíritu Santo. Me parece que inclusive hay enfermedades emocionales y físicas que provienen de ahí, de ese tipo de comportamiento, de amargura, de todo eso. Pero no le vamos a entrar a ese tema. Y terminamos con esta historia que quiero que la analicemos mientras la voy leyendo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14. Detengámonos ahí porque yo quiero que la vayan. Es la historia de Naamán, la que vamos a leer. Es una historia en el Antiguo Testamento. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor. Sí, era el general, o sea, era alguien muy importante. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, este general era el general de Siria, no del pueblo de Israel, de Siria. ¿Ok? ¿Quién era Siria? Siria era el ejército enemigo que venía detrás de Israel y que este hombre le había dado muchas batallas ganadas al rey de Siria en contra de Israel, el pueblo de Dios. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso, tenía lepra, estaba enfermo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán como una empleada, como una muchacha que servía en la casa, ¿verdad? Esta muchacha, la que habían llevado, una esclava, que se la habían robado del pueblo de Israel en una de las batallas.
Esta le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Samaria era donde estaba el pueblo de Israel, él lo va a sanar de su lepra. O sea, la muchacha le dice a la jefe, a la patrona, si el esposo suyo le va a pedir al profeta de mi pueblo, de Samaria, donde ustedes me secuestraron, él lo va a sanar. Bueno, aquí tenemos un montón de elementos, pero el primero es ver a esta muchacha sirviendo a Dios aún cuando está siendo esclavizada. O sea, sirviendo a la gente que la esclavizó. Esto no lo vamos a usar hoy, pero este es un texto que yo uso mucho para hablar del servicio a Dios. Pero hoy no lo voy a usar para eso. Seguimos con la leyenda. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, Naamán llegó donde el rey y le contó lo que dijo su muchacha, que la esclava. Y el rey le dijo, el rey de Siria, casi nadie, ¿no? El rey de Siria, anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Ve allá y yo te voy a enviar una carta al rey para que el rey tenga que resolver esto, ¿verdad? Porque el rey de Israel estaba quedando, el rey de Siria estaba ganando las batallas y la guerra. Entonces le digo, yo también le mando una carta al rey para que resuelva esto. Si ahí hay un profeta que te puede sanar, pues yo le mando la carta al rey y el rey va a tener que hacer caso porque sabe que los podemos hacer daño. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto era un regalazo en aquella época. Y tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. ¿Ok? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Se angustió el rey, se angustió muchísimo, porque él de dónde iba a sanar, cómo iba a ser, no tenía idea. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, le dice a todo su equipo, miren, lo que está buscando es mandándome una trampa, porque como sabe que yo no le puedo quitar la lepra a este hombre, pues lo que quiere es matarme. Le dice al rey de Israel. Cuando Eliseo era el profeta que vivía ahí en Samaria, al que se refería la joven esclava. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, o sea, que había hecho luto, estaba en ayuno, estaba desesperado. Rasgar los vestidos era una simbología de una angustia terrible. Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, mándeme a ese Naamán, es lo que está diciendo, venga ahora a mí, mándeme a ese Naamán. Y sabrá que aquí hay profeta en Israel. O sea, que aquí hay un siervo de Dios, que aquí hay alguien que representa a Dios. Mándemelo a mí. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, o sea, vino con todo el equipo, como quien dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Entonces Eliseo le envió, aquí pongan mucha atención, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, oiga, Eliseo le envió un mensajero, Eliseo ni siquiera salió él, le envió a alguien, a uno de los muchachos que trabajaba con él, diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, métete 7 veces al Jordán y tu carne se te va a restaurar y serás sano, serás limpio. Eso es lo que le manda a decir Eliseo. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, o sea, esto es lo que él pensaba. Se fue enojado y le iba diciendo a su séquito, miren ustedes, yo estaba pensando que este hombre iba a salir, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán tenía en su cabeza una idea de cómo era que Eliseo lo tenía que sanar. Naamán tenía una preconcepción de cómo es que tenía que trabajar Dios a través del profeta. Pero resulta que el profeta ni sale ni hace todo lo que Naamán espera, sino que le manda un mensajero que le manda a decir que se mete en el río 7 veces en el Jordán y que así se va a sanar.
Entonces, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que estas aguas. O sea, como quien dice, ¿yo para qué vine hasta acá? Aquí me está mandando a meter al Jordán. Y la verdad que yo no tengo este par de ríos allá, que son mucho mejores. Ríos de Damasco. Si me lavare con ellos, ¿no seré también limpio? O sea, si la cosa es meterse al río, pues que me meto en los otros ríos y así yo voy a ser limpio. Y se volvió y se fue muy enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío era como se le llamaba al jefe, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, si te mandara algo así extrafalario, lo harías, ¿verdad? Pero ¿por qué no vas a hacer algo tan simple como lo que te digo? Entonces, Naamán les hizo caso. Y dice, entonces descendió, se embulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del profeta de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó completamente limpio de la lepra. Bueno, ¿cuál es la enseñanza aquí en esta historia? La enseñanza en esta historia es muy hermosa. Es que nosotros muchas veces tenemos ideas de cómo es que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Y si no trabaja como nosotros creemos, entonces nos confundimos como Naamán, nos enojamos como Naamán. Creemos que Dios tiene que trabajar en la forma en como nosotros lo tenemos preconcebido, como nosotros lo entendemos. Pero resulta que no es así, que el Espíritu de Dios trabaja de su forma, a su manera, y no necesariamente en la forma humana y como nosotros creemos que debe ser. Entonces, sí hay una guianza de Dios en nuestra vida, la guianza general y la guianza específica. La guianza general es la guianza donde Dios nos habla a través de la palabra. Y la guianza específica es cuando Dios nos habla a través de la conciencia, cuando nos habla a nosotros. La guianza general es para todos y la guianza específica es algo que Dios te dice a ti particularmente en un momento histórico de tu vida. Es como Dios guía tus decisiones, es como Dios te guía a ti. Alguien me preguntaba al inicio de este estudio sobre el ayuno y me decía, ¿cómo es? ¿Hay que hacerlo hasta las 3, hasta las 5, hasta la 1? ¿Debo leer o no debo leer la palabra? Ahí viene la guianza específica. ¿Qué es lo que el Espíritu te pide a ti? ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir nosotros, el Espíritu nos habla, pero no lo sabemos reconocer? Y por ejemplo, estamos orando a Dios para que nos guarde, para que nos guíe, o para que nos dé sabiduría, o para que nos proteja, pero en el momento en que el Espíritu nos dice no por ahí o sí por acá, nos podemos confundir. Y ahí vamos a ver entonces cómo es que escuchamos a Dios. Les voy a poner una práctica muy simple que podría ayudarte. ¿Recuerdas la última vez que pecaste? Recuerda, trata de recordar el momento en que pecaste, en que gritaste, en que le dijiste una mala palabra a tu hijo, en que mentiste, en que hiciste algo que tú sabes que no deberías. Manejaste mal el tiempo, pospusiste tareas que hacer y luego cuando te diste cuenta estabas lleno de ansiedad, llegaste tarde a algo que no debes llegar tarde o simplemente no respetaste a alguien. ¿Recuerda ese momento? Ok, esa voz que sentiste ahí adentro que te recordaba que lo que estabas haciendo está mal hecho, que no es correcto, esa voz que sentiste ahí, ese es el Espíritu Santo hablando. Y ese es el mismo lugar donde te va a hablar para decirte por dónde decidirte en algunos momentos de tu vida. Ese es el mismo lugar donde te va a hablar para guiarte en las decisiones, para clarificarte en el camino, para decirte que hagas algo o que no lo hagas. Es ahí, en ese mismo lugar, donde te hace sentir que estás pecando, que estás haciendo mal, que no debes hacer eso más. Así que el Espíritu de Dios es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es el que nos acompaña, el que nos recuerda, el que nos enseña y es el que nos guía en este camino por la tierra. Y yo oro a Dios de todo corazón, que el Espíritu de Dios te guíe en las decisiones,
Que el Espíritu de Dios te hable. Que el Espíritu de Dios ponga esa lámpara a tus pies para que sepas hacia dónde dirigir tus pasos. Que el Espíritu de Dios te hable que el Espíritu de Dios te hable cuando te estás acercando al precipicio, cuando sabes que te estás arriesgando, que Dios te ha dicho que por ahí no, y te sigues acercando, que el Espíritu de Dios te hable para que te alejes del precipicio, de la tentación, de lo malo, de lo que te hace daño, de lo que te ha quitado la paz. Que Dios te dé la fortaleza, que el Espíritu de Dios te guíe y que Dios te dé la fortaleza para que lo puedas obedecer, para que puedas hacer lo que dice. Que Dios te siga ayudando en este caminar por la tierra, con la ayuda del Espíritu Santo.